Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Bienvenidos ya a Vidas de Fuego. Estamos con el Padre José Estevas Agustino Recoleto, quien hoy nos hablará sobre el beato Alonso de Orozco. ¿Cómo está, Padre? Bienvenido. Buenos días, Yesenia. Muy bien, contento de estar aquí en Vidas de Fuego y presentar, fíjense, un personaje maravilloso. Él era el confesor, él era como el que se encargaba de la corte a nivel espiritual, la corte del emperador Carlos V, del emperador Felipe II. O sea, estamos hablando de un agustino, pero que estuvo en las altas esferas, podemos decir, ¿eh? Muy bien, Padre, y también predestinado a muchas cosas. Coméntanos un poquito más sobre lo que estaba predestinado el beato Alonso de Orozco. Eso, bueno, el beato Alonso de Orozco, ya santo Alonso de Orozco, nació en Oropesa, Toledo, en el 1500. Bueno, pues 15 de octubre vino al mundo sus padres Hernando de Orozco y su madre María de Mena. Bueno, pues él escribió sus propias confesiones al estilo de San Agustín, recordando cada parte de su vida, y analiza que ya desde el inicio de su vida fue como algo predestinado, como muy bien dices, Yesenia, ¿no? ¿En cuanto a qué? Pues porque muchos hermanitos suyos habían fallecido, era muy común que los niños pequeñitos fallecían, y él había sobrevivido, ¿no? Y entonces veía como si hubiera un plan concreto, una misión especial para su vida, ¿no? Que la providencia, el amor de Dios estaba siempre a su lado. Y esto también pues le llevó allá el nombre. Cuando su mamá estaba pensando a ver qué nombre podía escoger para su hijito, le rogó mucho a la Virgen María, porque era muy devota de la Virgen María. Y entonces, ¿qué nombre podía ser? Y quería un nombre bonito, ¿no? Y entonces la Virgen María como que se le apareció y le dijo que fuera Alonso, nombre parecido a Ildefonso, que fue un gran santo mariano, que nos habló mucho de la Virgen María, escribió de la Virgen María. Y entonces, ante este nombre que sintió, lo comunicó, vamos a decir, a su hijito que estaba en su vientre, y dice que su niñito, desde el vientre, Alonso, saltó de alegría, como saltó San Juan Bautista cuando se presentó María, ¿no? Y el niño Jesús en su visita. Bueno, pues aquí ya en el nombre de Alonso sintió la mamá que su hijito estaba feliz con ese nombre ya desde el vientre materno, ¿no? Alonso se sentirá siempre especialmente favorecido, elegido de la Virgen María. Le llamarán el capellán de Nuestra Señora, y nunca dejará de dar gracias a Dios en la Eucaristía por este regalo de tener a la Virgen María como su apoyo. Muy bien, Padre José Estevas, también vamos a tratar sobre su infancia. Les voy a leer un poquito de lo que se trató su infancia de Alonso. Poco podemos decir de su infancia y adolescencia. Solo lo que él mismo recuerda al alabar a Dios en sus confesiones, al estilo de San Agustín. Como también Alonso repasa los hechos de su vida y reconoce a Dios presente en cada uno de ellos, y se ve reflejado en la frase del profeta: la mano del Señor estaba conmigo y me confortaba. Y da gracias a Dios que le libró de hacerse daño cuando antes del uso de razón jugaba a clavarse un cuchillo en el pecho. Y lo alababa
porque a sus 10 años estuvo a punto de morir ahogado en el río Tajo y fue rescatado en el último momento. Interesante, Yesenia. O sea, estos dos detalles, dice que estaba jugando con un cuchillo y dándose golpecitos en el pecho con el cuchillo, ¿no? De tal forma, tenía ni 4 años, era muy pequeñito. Y de tal forma que rompió toda su ropa, destrozada, pero su piel intacta, o sea, qué curioso, y él verá ahí que como que Dios estaba cuidándolo, la Virgen María lo cuidaba, ¿no? Y el otro detalle, como has dicho, Yesenia, cuando era pequeñito, pues fue al río Tajo a bañarse. Resulta que salía del baño un señor y le dijo, ¿se puede bañar por acá? Dice, sí, sí, está muy bien este sitio. Bueno, el pobre Alonso se metió al agua, casi se ahoga, pero ya estaba a punto ya de sentirse ya en el otro lado de la vida, ¿no? Y entonces una señora le dijo a este señor que había salido, oye, rescátalo, que se está ahogando. Y lo sacó y lo salvó. Y esa señora, pues, recuerda, pues podía ser la Virgen María perfectamente, y cómo él superó esa prueba tan grande. Él supo siempre que era la mano de Dios que lo cuidaba. ¿Qué te parece? Así es, Padre José Estevas, y continuamos comentándoles mucho más de su infancia. Como en el caso de Agustín, para nuestro beato, estos no son sucesos sin importancia o recuerdos desagradables que convenga olvidar. Alonso los recordará siempre y le servirán para saltar de ellos a Dios, alabarle y reforzar su fe en él. Claro que la planta fecunda de la fe se desarrolla en el terreno de la familia, abonado por una educación cristiana, y por lo poco que sabemos, este era en el caso de Alonso. Solo en un ambiente familiar y social de gran tensión religiosa se comprende que un niño de 6 años prometa ser sacerdote de mayor. Es lo que nuestro beato, junto con otro compañero, hizo un día en misa, al levantar el celebrante la hostia consagrada. Esto es interesante también, Yesenia. O sea, estaba con un compañerito de acólito o ayudando en la misa, y resulta que al levantar la hostia, el sacerdote, después de la consagración, ellos se quedaron tan estupefactos, tan emocionados, tan vivos ante Jesús y Eucaristía, que en ese momento los dos decidieron ser en el futuro sacerdotes. 6 añitos tenía, ¿eh? Fíjate qué providencia. Y bueno, pues su realidad es que ahí nació su vocación de ser un día dedicarse totalmente a Dios. A Dios. Muy bien. Así es, Padre José Estevas. En cuanto a su primera educación, nos dice que sirvió en la Iglesia Mayor de Talavera de la Reina, Toledo. Allí había pasado a vivir la familia hace 1508. Luego hizo lo propio durante 3 años, entre los 11 y los 14 años de su edad, en la Iglesia Mayor de Toledo. Querríamos saber con toda precisión cómo fue su vida de entonces. Sus biógrafos dicen que en Talavera fue niño de coro y que entonces aprendió a leer y escribir, y que en Toledo fue Sí, o sea, es un escogido para el coro en Toledo, donde estudió música, aprovechó mucho, y no escogían a cualquiera. Toledo era una ciudad muy grande. Eran 6 niños nada más de todo Toledo que los escogían, bien por su tono de voz, bien por sus cualidades musicales. Yesenia, tú que también te gusta cantar con tu familia, tu esposo, tus hijos, eran escogidos especialmente. Y además de pertenecer al coro, pues le ayudaban con otros estudios que aprovechó muy bien, el latín, y prepararse un poquito para lo que podía ser luego la vida sacerdotal. Entonces estamos aquí en un ambiente de religiosidad, tanto en la familia como en el ambiente que se va desarrollando, ¿no? Así que tenemos un joven, un niñito todavía, pero que está dedicado muy al Señor. Y estábamos tratando, Padre, y continuamos tratando su vida. Su vida, hemos visto su niñez, ahora vamos ya a partir de los 14 añitos, Yesenia, a ver, ¿qué es lo que ocurrió en su vida? Exacto, vamos a hablarle como estudiante en Salamanca.
El cúmulo de buenas prendas y lecciones de que en sus años niños había hecho acopio, tenía que fraguar en Salamanca. Tendría unos 14 años cuando me envió mi padre a estudiar a Salamanca, donde estaba un hermano mío mayor de edad estudiando. Apenas conocemos nada más de este periodo. Sabemos que su hermano se llamaba Francisco y que la Universidad de Salamanca era entonces un emporio de saberes y una escuela de virtud. Parece que Alonso cursó allí estudios de Derecho, y nos consta que esta etapa de estudiante seglar dura 8 años. Porque en 1521, cuando Castilla estaba más revuelta, alzada en armas contra el rey, por encargo del cabildo salmantino, predicó la Cuaresma un fraile agustino, Tomás de Villanueva. Su efecto fue el del huracán, barrió vicios y arrancó vanidades del corazón de sus oyentes, incluidos estudiantes y profesores. Los frutos de conversión fueron impresionantes. En palabras de uno de los testigos afectados, los conventos de Salamanca se quedaron pequeños y hubieron de acudir los convertidos a otros conventos de España, los cuales apenas bastaron para tanta gente. Entre ellos se encontraba Francisco de Orozco, que decidió ingresar en el convento de San Agustín, y tras él su hermano Alonso. El 8 de junio de 1522, víspera de Pentecostés, los dos hermanos recibieron el hábito agustino. ¿Qué te parece, Yesenia? Aquí tenemos ya el ingreso de San Alonso de Orozco a los agustinos. Y fue efecto de esta predicación de Cuaresma de Santo Tomás de Villanueva. Lo queremos mucho, Santo Tomás de Villanueva, porque es el patrón de nuestra provincia, de Agustinos Recoletos, ¿no? Bueno, pues estaba predicando allá en el 1521 y dice que eso fue como un huracán. Se convirtieron todos, profesores, alumnos, la gente sencilla, la mayor, y decidieron entrar al convento, pues muchísimos, que se llenaron totalmente los conventos. Y precisamente tenemos a Alonso de Orozco y su hermano, Francisco, que deciden ingresar en el convento de este predicador Tomás de Villanueva, de este santo también, ¿no? Y entraron por dedicarse totalmente a Dios. Entonces tenemos aquí el efecto bonito de este Santo Tomás de Villanueva que los llevó al convento, ¿no? Bueno, sí, y luego cuando entró al convento, pues tenemos su vida de religioso y sacerdote, ¿no? En el convento salmantino de San Agustín, uno de los más observantes de la orden, poco antes había tenido como prior al mismo Fray Tomás de Villanueva. En este momento sigue residiendo allí, enseguida volverá a ser prior. Como maestro de novicios era el venerable padre Luis de Montoya, más tarde reformador de la orden en Portugal. Por estos nombres y los de los novicios, conocidos después por su celo y santidad, sabiendo además que todo Salamanca era proverbial, tantos rigores, esmero, culto en el convento, podemos hacer la idea de que transcurre el noviciado de Alonso en un fervor increíble, ¿no? Así es, padre. Él, por su parte, procuró estar a la altura. Años más tarde recordará antes el Señor su noviciado como un tiempo de tentación y lucha. Unas veces me representaba la libertad del siglo, otras veces el amor natural de mis padres y hermanas, otras finalmente la soledad y aspereza de la religión que había tomado, persuadiéndome que era imposible perseverar en vida tan trabajosa. Oh, cuántas veces estuve determinado de dejar la vida santa que había comenzado. Como tantos novicios, fue asaltado por la tentación, las mismas tentaciones de siempre. Como tantos estuvo muchas veces a punto de desistir, pero el Señor dio oídos a sus oraciones y le hizo perseverar. O sea que vemos cómo los santos también tienen sus dificultades, no es toda una luna de miel. Y en el noviciado, donde uno está probando la vida religiosa, hay las tentaciones de que esto no vas a poder, que está más fácil la vida del mundo y tal y cual, ¿no? Pero con la ayuda de Dios perseveró. Y finalmente, al año y un día de noviciado, el 9 de junio de 1523, profesó en la orden agustiniana, Fray Alonso de Orozco,
Como prior le tomó la profesión Santo Tomás de Villanueva. La única pena de este momento fue no verse acompañado de su hermano Francisco. Llevaba un tiempo su hermano, que estaba también de connovicio, que estaba con una herida en su pie y que habían tratado de curarlo, y con tantos horribles curas en aquel tiempo, o sea, que en lugar de curar lo empeoraban a base de cauterios que le propinaban, no pudo profesar y que lo llevó a fallecer. Falleció su hermano sin poder profesar por esta herida, por esta enfermedad, ¿no? Bueno, pero a pesar de todo, cómo lo vivió también con mucha fe, con mucho amor de Dios, Alonso de Orozco, estas situaciones tan difíciles, ¿no? Así es, padre. La etapa que ahora comienza para el beato completará su formación humana e intelectual. Se ocupa principalmente en el estudio de la filosofía y teología. Se ejercita asimismo en ocupaciones y trabajos manuales al servicio de la comunidad. Todo ello dentro del severo régimen de vida comenzado en el noviciado y que mantendrá toda su vida. La comida indispensable, lo equivalente a menos de media barra de pan al día y un mínimo companaje, el sueño limitado a 3 horas y la penitencia continuada. ¿Qué te parece el programa de vida? 3 horas de sueño y de comida. Bueno, pues una barra de pan, en España son grandes las barras de pan, pero nada más, acompañado de algún companaje, puede ser a un choricito, a una cosita, y nada más durante todo el día, ¿eh? Bueno, si vamos a decir que el noviciado aprendió a llevar una vida austera, con espíritu, vamos a decir que saca de él una enfermedad que vamos a decir le afectó también 30 años. Esta es una enfermedad del espíritu, los escrúpulos. Fíjate qué problema, ¿eh? El santo, San Alonso, recuerda aún con encogimiento, qué tormento, que no deja reposar. Es como un gusano que parece que lastima las entrañas. No deja comer, ni dormir, ni orar con reposo. O sea, es sentirse culpable, es sentirse ahí, vamos a decir, con espíritu de atormentado, estar en pecado, no estar en pecado, los escrúpulos, ¿no? Y que no le dejan, ahí están, y que es difícil salir de esa situación. Dice que los escrúpulos, machacado el Señor en él hasta el último átomo de suficiencia, le humilló en el saber, en el poder de su fe, en el gusto de la compañía divina. O sea que no le ayudaba ni en la oración. Según sus propias palabras, solo encontraba 2 momentos de respiro en esta vida de martirio: cuando se confesaba, ahí encontraba paz, y al celebrar la Eucaristía. Bueno, fueron 30 años, o sea que los santos también han pasado por tiempo de purificación, podemos decir, ¿no? Tendido en la cruz, gustando el cáliz de la tiniebla, compartiendo el abandono de Cristo. Nunca se cansará después de dar gracias a Dios por haberlo sacado de aquel oscuro pozo, ¿no? Así es, padre, y aquí nos trata sobre que los superiores le presentan al presbiterado, ¿no? Es ordenado de sacerdote y al poco tiempo nombrado predicador. Difícil cargo tenía quien había de seguir en el mismo convento las huellas de Juan de Sahagún y Tomás de Villanueva. Los superiores habían pensado en Orozco por sus dotes intelectuales y su elocuencia, pero también por su santidad de vida. Él conoce que de todo ello habrá necesidad, supuesto que le encomendarían la palabra de Dios y la misión de hacerla asequible a todos. Enseguida elaborará la fórmula que le permitirá responder dignamente a cargo tan grave, de dedicar doblado tiempo a la oración y contemplación más que al estudio y lección. Esta será su regla de oro como predicador. Has visto, buen ejemplo para los predicadores. No le dio tanta importancia, pero sí le daba al estudio y la lección, y sobre todo
lo importante para un predicador es la oración, estar muchas horas delante del Señor y después de vivir esa experiencia del Señor, comunicarla en la predicación. Interesante. Bueno, hay un periodo de 1538 hasta 1057 que está programado principalmente por sus tareas como superior. Ejerció en varios lugares, por ejemplo en Soria, en Medina del Campo, en Sevilla, en Granada, en Valladolid, como superior. Era nombrado superior de las casas, de las comunidades. Y así muchos cargos, entre ellos también la responsabilidad de acudir a un capítulo de dueñas de 1541. Él lo preside como prior general el italiano Jerónimo Seripando, que luego brillará en el Concilio de Trento. Bueno, lo que tratan es de unificar las 3 provincias de la Orden de San Agustín. Y Orozco sale elegido consejero provincial, 3 años. Bueno, llama la atención cómo no solamente llevar en sí, vamos a decir, sus vidas, sino acompañar a los demás hermanos en este camino de vida religiosa, de santidad, de la orden, ¿no? Fuisteis venerable siempre, Señor, dándome las fuerzas, dice él, para llevarlo adelante. Pasó a Córdoba. Hubo un detalle curioso en Córdoba. Parece que había una monjita que hacía muchos prodigios, Magdalena de la Cruz. Y entonces todo el mundo que llegaba, al reconocer a la santa, tenía que ir a ella, tenía que hacer reverencias y tal, y él no fue. y sus compañeros tampoco. Y dice, pero bueno, ¿cómo fue? Y él, profundamente, bueno, pues si Dios le da a alguien que haga maravillas, pero no tanto como para ahí venerarla de tal forma, ¿no? O sea, siempre con ese respeto y esa ecuanimidad. Bueno, hay otros momentos importantes, ¿no?, que le ocurrió vivir en este momento. Así es, padre. No se reduce este periodo a simples vaguedas. Los biógrafos han conservado el recuerdo de anécdotas reveladoras de su personalidad. Eso, por ejemplo, la enfermedad que tuvo Yo también le he pasado esa enfermedad, pero no tanto como él, ¿no? A ver, Yesenia, ¿qué enfermedad le ocurrió que le molestó mucho, ¿no? A ver. Así es, padre José Estevas. Otro momento trascendental de la vida de Fray Alonso tuvo lugar en Sevilla. Su salud nunca había sido buena. En 1530, en Medina del Campo, llegó a estar desahuciado por culpa de una dolorosa enfermedad que le dejará secuelas imborrables. Aquí se ve ahora agarrotado y baldado por una terrible artritis, producto quizá de los fríos y humedades con que se mortifica. Era entonces muy frecuente y no todos sanaban. Él sí lo recuerda con sus confesiones. Allí, Rey del cielo, estaba yo crucificado con vos, esclavados mis pies y manos, no con clavos de hierro, sino con aquel humor atormentador. 2 veces me habéis dado los pies y las manos, una cuando me los formasteis y otra cuando libre de aquella enfermedad me los volvéis a dar. O sea que estaba desahuciado por la artritis prácticamente, y cuando se recupera y puede mover las manos, y dice, Señor, creo que me has dado la posibilidad de mover mis manos para que pueda escribir. Ve en su corazón una llamada a escribir, a profundizar y completar su vocación sentida como lo solían llamar capellán de María, escribir las virtudes de María, las cualidades, en fin, tanto que, y no solamente de María, muchos escritos, tratados espirituales preciosos, que estábamos a decir a la altura de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, tanto temas de oración, de espiritualidad, en fin, creo que muy interesante, que ha sanado de una artritis que no puede mover las manos, moverlas, y ahora se pone a escribir. Así es, padre José Estevas. Terminando su priorato en Granada en 1548, Alonso de Orozco se presta voluntariamente a ir a México para en algo ayudar a los padres de mi orden.
con novicios suyos algunos, que llevaban 15 años evangelizando con mucho fruto. Los superiores aceptaron su ofrecimiento y él se dispuso al periplo con todo afán. La única provisión que preparó para el largo viaje fue una cruz de palo. A pesar de sus ilusiones y de su secreta esperanza de conseguir el martirio, Dios le reparó una nueva humillación. Le volvió la artritis, de modo que hubo de desembarcar en Canarias y volver a la península. Otros habrían llorado de rabia. El beato comprendió: si quería cruz, cruz más preciosa tenía, por no ser a la medida de su gusto. Nunca se separará ya de su cruz de palo, la que él llamará su compañera. Abrazado a ella, morirá. Fíjate, ¿no?, que no pudo ir de misiones por esta enfermedad. Y otro detalle en este periodo, que superó esos escrúpulos que tenía, ¿no? Esos escrúpulos que no me dejaban ni comer bocado, sin escrúpulo, beber un poco de agua, teniendo sed. De repente sentí que se alejaba de mí este león y oía sus bramidos menos furiosos. Mas entonces alegrábase mi alma, sintiendo que iba huyendo como cobarde y vencido. El padre Rojas, confesor suyo, detalla más: el santo tenía encomendado un combate a la Virgen, y una noche, viniendo a maitines a la celda, oyó grandes aullidos de perros y una voz muy blanda que le dijo: Alonso, vencidos van. Había pasado el tiempo de prueba, sus oraciones habían sido escuchadas, la doncella derrotaba de nuevo al enemigo. La Virgen María le ayudó en esta tarea de evitar ya todo tipo de escrúpulos. Desde entonces, San Alonso vivió en paz imperturbable, repitiendo su alabanza: bendito seis vos, que así me pasasteis por fuego tan penoso, para que pudiera consolar y avisar a las almas que vos, por divino juicio, afligís con escrúpulos. Entonces tenemos aquí un detalle muy bonito. Padre, continuamos tratando sobre la vida de San pues estamos Alonso de que Orozco. era superior en Valladolid y Carlos V, el emperador, lo nombra predicador real. Y bueno, la vida fue tan cercana a todos los miembros de la familia real que en todo acudían a él. Y él, cuántos milagros hizo, ¿no? Sanando al emperador, a su hijo también, Felipe II, cuando iban a dar a luz las princesas, la reina, etcétera, pedían que estuviera presente ahí San Alonso de Orozco, aunque sea para tocar un poquito la correa de su hábito, y así daba a luz perfectamente, con toda la paz del mundo, ¿no? O sea que en este sentido estuvo, pero a la altura, no se enorgulleció sencillamente, sino que estaba ahí para atenderles espiritualmente, podemos decir, ¿no? Así es, Padre José Estevas, y continuamos. No quiere decirse, empero, que el Padre Alonso fuera del convento se convierta en un simple cortesano, por más que en virtud de su cargo queda exento de la autoridad y obligaciones monásticas y pasa a formar parte de la servidumbre real, por lo que percibiría un buen sueldo. Sin embargo, el beato seguirá siempre viviendo en su convento y seguramente por vivir al ritmo conventual pudo ser el predicador santo de la corte. Felipe II, ya rey, traslada esta a Madrid en 1560 y con la corte debe pasar allí el predicador real. Comienza la última etapa, la más larga de su vida. Se instala en el convento agustiniano de San Felipe el Real, junto a la Puerta del Sol. Pronto será conocido en toda la capital como el Santo de San Felipe. Curioso que llega un momento donde dice: mira, ya estoy mucho tiempo aquí de predicador, ¿no? Habían pasado 20 años, etcétera, de la corte, ya que venga otro y tal.
y se puso de rodillas delante del emperador diciendo ya me retiro. Y el emperador se puso de rodillas delante de él pidiéndolo por favor que no se alejara por nada de la corte, ¿no? Y entonces aceptó a seguir ser predicador de la corte hasta el final. Hemos escuchado que tenía un sueldo, lo empleaba siempre para ayudar en el convento, para ayudar en las fundaciones que tuvo, porque fundó conventos de religiosas, conventos de agustinos, para las fundaciones y para los pobres. Ya hablaremos un poquito también de los pobres después. En este sentido creo que es un ejemplo de sencillez, de austeridad. Él apenas tenía, cuando vivía en el convento siendo predicador, ahí peleaba con el prior a ver quién cogía la celda más peor, la más pequeña, donde dormía sobre sarmientos, donde la almohada era una piedra. Así en esa austeridad vivía cuando era predicador del reino. Pero también hay interesante lo que le llamaron el empresario de la caridad. Cómo ayudaba a los pobres. Interesante, Yesenia, que podamos compartir esto, ¿verdad? A ver, cuéntanos. Así es. Santo Tomás de Villanueva es recordado en la historia por su especialismo amor a los pobres. Pues bien, es de justicia decir que el padre Orozco no le fue en esto a la zaga a su maestro. Como él estaba extremadamente sensibilizado a los necesitados hasta el punto de no poder evitar remediarlos, lo mismo se tratará de hambrientos o harapientos, enfermos, presos. Nuestro beato se veía irrefrenablemente impulsado a practicar la misericordia. Tenía una red de atención benéfica. Como él no podía llegar a todos los sitios, entonces había organizado a otros laicos que le ayudaban. Y entonces eran hombres piadosos que le ayudaban en esta tarea, que prolongaban sus manos y su voluntad, y sobre todo la limosna. Para amortiguar su gran empresa de caridad solo contaba el santo con la paga de predicador real. Él administraba y estiraba al máximo para poder atender a toda su corte de pobres, muchos de ellos fijos, que a diario y hora determinada recibían la asignación que cubrían sus necesidades cotidianas, y el sueldo no daba para tanto, así que debía pedir favores y dinero a quienes podía prestarle ayuda, a los nobles, personas ricas. Con frecuencia tuvo que pedir adelantos sobre su salario de predicador, y no pocas veces recurrir al propio rey en demanda de auxilio para saldar alguna deuda. A pesar de todo, su empresa beneficencia se mantuvo durante muchos decenios hasta su muerte. Entonces esto lo llevó pues a ser un santo muy popular, muy querido. Cuando pasaba por Madrid se le acercaban, le besaban. ¿Puedes contarnos, Yesenia, cómo era eso? Así es, padre. Para hacernos idea de la consideración que el padre Orozco disfrutaba en Madrid, nos bastará ocupar plaza de espectadores y seguirle en su recorrido diario hacia Palacio. Siempre lo acompañaba un religioso joven, desde su convento de San Felipe, esquina a la Puerta del Sol. Tiene que recorrer toda la calle Mayor, una de las más frecuentadas de la corte. El padre Orozco iba siempre rezando, recogido, pero desde la puerta de su casa empezaban a juntársele mendigos, andaban tras él tantos pobres, que parecían un escuadrón, y a lo largo del camino muchas personas, tanto nobles como plebeyos, eclesiásticos o seglares, se le acercaban para rodilla en tierra, besarle la mano o el hábito. De tal forma era, comenta uno de los acompañantes, que cuando se iba por la calle, casi muchas veces la gente no nos dejaban pasar. Luego, cuando llegaba al palacio, nuestro santo tenía entrada libre en todas las dependencias palaciegas. Sus compañeros cuentan cómo con él entraron en la cámara de las damas, hasta de la reina, del dormitorio del príncipe. En todas partes era recibido el padre con alegría y veneración, como un oráculo y un santo. Lo que allí hacía era rezar por los enfermos, celebrar misa, confesar, dirigir espiritualmente, atender a quienes le pedían oraciones o consejo.
Ni más ni menos, hacía fuera de palacio normalmente. Su celda de San Felipe era un jubileo de personas de toda edad y condición, que buscaban en él consejo, intercesión, ayuda o consuelo. Practicaba también otros apostolados, la visita a los enfermos, a los cuales daba la bendición y les decía un evangelio, les imponía las manos. Eran muchos. El primero, el propio monarca Felipe II, con sus ataques de gota que tenía, ¿no? También la fuerza de su oración, la eficacia de su palabra divina en sus labios, obraron multitud de prodigios para que todos se llenaron de gozo. Era así, voz pública en Madrid, la santidad del Padre. Da fe de ello, por ejemplo, el mismísimo Félix Lope de Vega. Incluso corría de boca en boca la fama de sus milagros. Todo Madrid sabía que el santo San Felipe había resucitado a la hija de 3 años y de Marcos Amador, zapatero de la Real Casa, y que lo propio había hecho ante multitud de testigos con Sebastián Sánchez, obrero que trabajaba en San Felipe y había quedado aplastado bajo una gran piedra. En ese momento, el padre se disponía a decir misa. Al felizarla, rebulló el difunto, ante el pasmo de la numerosa concurrencia. Y así se contaban muchos milagros, de sanaciones inexplicables, dineros que aparecen donde antes nada había. Anunció de acontecimientos futuros. Ante cualquier necesidad, la reacción espontánea del Padre era compadecerse y orar, y su Señor le escuchaba. Qué interesante, hasta resucitar a la gente, ¿no? Pasamos ya también al momento de su muerte, de reseña, ¿no? Pero previamente podemos decir que fundó conventos en Talavera, convento de monjas, también un convento masculino de agustinos en Talavera, fundó las monjas de Magdalena en Madrid, funda el monasterio de la Visitación, el primero de las monjas agustinas recoletas, funda también el Colegio de la Encarnación en la casa de Doña María de Aragón en Madrid. Allí es donde pasaría sus últimos días ya hasta su muerte. ¿Puedes contarnos un poquito, Yesenia, su muerte, ¿no? Cómo realizó o cómo ocurrió pocos meses cuando estaba en la Encarnación, le aconteció el fallecimiento? Así es, padre. Pocos meses llegó a habitar el beato en su colegio de la Encarnación, lo suficientes, sin embargo, para convertirlo en auténtico centro de peregrinación. Las numerosas personas que concurrían a San Felipe en busca de consejo, oraciones, salud o limosnas, dirigían ahora sus pasos a las casas de Doña María de Aragón. Aquí tuvieron lugar, según cuentan los testigos, admirables curaciones y espléndidos milagros. Más notable fue la afluencia de visitantes a partir de 1591, cuando el santo de San Felipe se vio acometido por la fiebre. Era la enfermedad que lo llevaría a la tumba tras 40 días de purificación. La calentura, sin embargo, no lo derribó de inmediato en cama. Los primeros 20 días de su enfermedad, el padre Orozco no se privaba de celebrar la Eucaristía con calma de siempre, aunque para ello debería arrostrar las iras de eminencias médicas de la corte. Confesó, administró la comunión algunas veces y hasta dio alguna plática. Después ya no le fue posible levantarse. Postrado en su pobre lecho, recibió las visitas y el homenaje de innumerables personas de toda condición. Le cuidaban a porfía religiosos, enviados de San Felipe y algunas damas de la alta nobleza. La comida se la cocinaban ex profeso en palacio. Los reyes desde el Escorial se informarían día a día de la evolución del enfermo. El mismo Felipe II, acompañado del príncipe Felipe y la infanta Isabel, quiso visitar en persona a su predicador y consejero. La enfermedad se fue agravando, el santo, ausente ya con solo piel y huesos, esperaba la luz definitiva, abrazando la cruz que siempre llevó desde el naufragio cuando iba a ir a América y no pudo seguir, y falleció al fin el 19 de septiembre de 1591. Así es, padre José Estevas. Hablamos de su glorificación.
De boca en boca la noticia se corrió por Madrid como reguero de pólvora. Certeramente apunta Francisco de Quevedo, testigo de los hechos, que el sentimiento de su muerte fue en toda la corte de manera como de hijos que quedaban sin padre. Toda la ciudad se precipitó hacia el colegio donde el santo yacía. Ni la iglesia ni la casa pudieron dar cabida a cuantos se agolpaban para verle y tocarle. Los religiosos que hacían guardia al cadáver a duras penas consiguieron evitar que lo dejaran desnudo. Quienes lograron entrar saquearon literalmente la pobre celda del beato. Su cama fue hecha astillas que como reliquias se cogieron a la rebatiña, otros se hacían con escaleras que les permitieron ver el túmulo desde las ventanas de la iglesia. Bien, entonces podemos decir que fue beatificado por Juan XXIII y canonizado por San Juan Pablo II. Bueno, pues que San Alonso de Orozco nos llene de sus bendiciones, ¿verdad? Así es, Padre José Esteban. Hemos concluido y hablado de la bonita vida de San Alonso de Orozco aquí en Vidas de Fuego. Nos despedimos, Padre, con el Padre José Esteban Agustino Recoleta. Muchas bendiciones. Gracias, Padre. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Esteban mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.